Nunca quise volver a ese pueblo. Ni siquiera escribir esto. Pero hay cosas que, si no se cuentan, regresan solas. El pueblo se llamaba San Isidro del Monte. No aparecía en los mapas recientes, y los más viejos decían que antes sí estaba, pero que lo borraron después de lo que pasó. Llegué ahí por trabajo. Una carretera secundaria, kilómetros de nada, árboles torcidos, postes sin cables y un silencio que no era normal, no era tranquilidad, era como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. La primera señal fue el olor. Un olor a tierra mojada mezclado con algo metálico como sangre vieja. San Isidro tenía menos de 50 casas, todas de concreto gris, sin pintura, con ventanas cerradas aunque eran apenas las 5 de la tarde. No vi niños. No vi perros. No vi gallinas. No vi nada que indicara vida normal. Solo gente mirando desde rendijas, desde cortinas apenas abiertas, observándome como si yo fuera el error. Me detuve en la tienda del pueblo, el único local abierto. Una campanita oxidada sonó cuando entré. El dueño, un hombre flaco, piel curtida, ojos hundidos, dejó de contar monedas y me miró fijamente. No parpadeó. No es buena hora para llegar, dijo sin saludar. Le pregunté si había dónde quedarme. Un cuarto, una posada, lo que fuera. Tardó demasiado en responder. Hasta mañana debería irse, contestó. Hoy no, le pregunté por qué. Entonces bajó la voz. Hoy hay luna. No le di importancia. Pensé que hablaba de supersticiones, de esas que sobran en pueblos olvidados. Compré agua, algo de comer, y cuando estaba por salir, el hombre agarró mi muñeca con una fuerza que no parecía posible en alguien tan delgado. Si escucha algo esta noche no salga. ¿Algo como qué? Pregunté. Me soltó. Como si alguien caminara en 4 patas pero respirara como persona. La posada estaba al final del pueblo. Una construcción vieja, de 2 pisos, con una cruz de madera clavada sobre la puerta principal, partida a la mitad. La dueña, una mujer mayor, me dio la llave sin mirarme a los ojos. No preguntó mi nombre. No lo necesitaba. Cierre bien, dijo. Trabe la puerta. Y rece aunque no crea. Mi habitación tenía una sola ventana, con barrotes oxidados. Desde ahí se veía el monte, negro, espeso, demasiado cerca del pueblo. El sol se estaba escondiendo y la sombra de los árboles avanzaba como si tuviera voluntad propia. A las 6 en punto sonó una campana. 1, 2, 3 veces. Después, el pueblo murió. Luces apagadas. Puertas cerradas. Silencio absoluto. A las 7, empecé a escuchar los primeros sonidos. No eran gritos. No eran pasos normales. Era un arrastre irregular, acompañado de una respiración profunda, forzada, como si algo muy grande tratara de contenerse. A las 7:15, escuché un golpe seco contra una puerta cercana. A las 7:30, un alarido. No era humano, pero tampoco animal. Me acerqué a la ventana, con el corazón golpeándome las costillas. Afuera, bajo la luz de la luna llena, vi movimiento entre las casas. Una silueta enorme, encorvada, avanzando lentamente. Su espalda parecía la de un hombre, pero sus piernas se doblaban al revés. El cuello era largo, demasiado, y la cabeza se movía de forma errática, como si olfateara el aire. Entonces se irguió. Y vi su rostro. O lo que quedaba de él. Ojos amarillos, hundidos en una cara que aún conservaba rasgos humanos. La boca se abría más de lo posible, mostrando dientes largos, irregulares, manchados de rojo. Su pecho subía y bajaba como si cada respiración fuera dolorosa. El hombre lobo no aulló. Se rió. Una risa baja, húmeda, que me heló la sangre. Golpeó una puerta. La madera cedió. Escuché súplicas. Un nombre. Después nada. Me alejé de la ventana, temblando, cuando algo raspó el cristal. Lentamente, muy lentamente, una garra negra se apoyó en los barrotes. Y una voz, ronca, deformada, susurró desde afuera. Sé que estás despierto. Ahí entendí algo horrible. No era la primera vez que venía. No era un animal sin mente. Y esa noche todavía no había terminado de cazar. No dormí, ni un segundo. Me quedé sentado en la cama con la espalda contra la pared, sosteniendo una silla como si eso pudiera servirme de algo. Afuera, el pueblo seguía en silencio, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio vigilante, como si todo estuviera escuchando. A las 8 de la noche comenzaron los pasos. No venían de una sola dirección. Eran varios ritmos distintos, superpuestos, como si algo caminara alrededor del edificio, rodeándolo, probando cada entrada. El piso de abajo crujió. Escuché como una puerta era empujada lentamente, no con fuerza, sino con paciencia. Después, un golpe seco. Luego otro. Me acerqué a la puerta de mi cuarto.
Tenía una rendija pequeña, apenas suficiente para ver el pasillo. La luz estaba apagada, pero la luna entraba por una ventana rota al fondo. Fue entonces cuando vi las sombras moverse en la pared. No una, varias. Deformes, alargadas, retorciéndose como si no supieran qué forma tener. Una voz masculina habló desde abajo. Todavía huele nuevo. El estómago se me revolvió. Esa voz no era la de un monstruo. Era la de un hombre cansado. Viejo. Roto. Escuché cómo subía las escaleras. Cada escalón rechinaba bajo su peso. Cuando llegó al descanso del segundo piso, se detuvo. Olfateó el aire. Lo escuché aspirar profundamente, como si disfrutara el momento. No corras, dijo. Eso solo lo hace peor. Los pasos se acercaron a mi puerta. Sentí su sombra cubrir la rendija inferior. Algo raspó la madera. Una uña. Lenta. Deliberada. ¿Sabes por qué este pueblo sigue aquí? Preguntó. Porque aprendimos a alimentar lo que no se puede matar. Me tapé la boca para no respirar. La manija se movió. No abrió. Solo la probó. No hoy, murmuró. Hoy ya comí suficiente. Los pasos se alejaron. Bajó las escaleras. Escuché cómo salía al exterior. Luego el monte. Ramas rompiéndose. Un último sonido húmedo. Y nada. La luna siguió brillando. A las 5 de la mañana, la campana sonó otra vez. 1, 2, 3 veces. El pueblo volvió a respirar. Bajé con cuidado. La puerta principal estaba abierta. Había marcas profundas en la madera, como si algo la hubiera atravesado con garras. Afuera, la calle estaba manchada. No de sangre fresca, sino de algo más oscuro, más espeso. La gente comenzó a salir de sus casas. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Caminaban en silencio, revisando puertas, ventanas, el suelo. Como si hicieran inventario. Vi a la mujer de la posada. Tenía los ojos rojos, pero secos. ¿A quién fue esta vez? Le pregunté. Me miró con una expresión que no olvidaré nunca. Al que le tocaba. Me llevó a la plaza. En el centro había un poste viejo, cubierto de símbolos tallados. A su alrededor, marcas circulares en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado muchas veces en ese mismo lugar. Antes no era así, dijo. Antes solo aparecía en el monte. Era un hombre, uno de aquí. Le hicieron algo. Algo que no debía hacerse. Me contó la historia a medias. Nunca completa. Nadie lo hacía. Decían que, hace décadas, un grupo de hombres intentó usar rituales antiguos para proteger al pueblo de una sequía. Usaron sangre. Usaron promesas. Usaron a uno de los suyos como ofrenda. Pero no pidieron protección. Pidieron sobrevivir. Y la cosa que respondió aceptó. Ahora, cada luna llena, alguien debía pagar. No siempre el mismo. No siempre de la misma forma. Pero siempre alguien. ¿Y si no le dan a nadie? Pregunté. La mujer me miró fijamente. Entonces entra a las casas. Entonces entendí. El hombre lobo no cazaba por hambre. Cazaba por acuerdo. Intenté irme ese mismo día. Mi coche no encendió. El motor estaba destrozado, como si alguien hubiera metido las manos dentro y arrancado piezas al azar. Nadie se ofreció a ayudarme. Nadie me miraba a los ojos. Al atardecer, vi algo que me heló la sangre. Un hombre joven, atado, era llevado hacia el monte. No gritaba. No se resistía. Caminaba con la cabeza baja, como si ya estuviera muerto. No, dije. Esto está mal. El tendero de la tienda me detuvo. Si no es él, será usted. La luna volvió a levantarse. Y esa noche, el monte no fue lo único que se movió. Porque algo había cambiado. Y yo lo sentía. El olor metálico volvió. Pero ahora, venía de mí. Esa noche no me encerré. No fue valentía. Fue miedo del otro tipo. Algo dentro de mí sabía que, si me quedaba quieto, si fingía que no entendía lo que estaba pasando, el pueblo terminaría decidiendo por mí. Ya lo habían hecho antes. No necesitaban decirlo en voz alta. En San Isidro del Monte, la supervivencia no era individual, era colectiva, y siempre cobraba algo a cambio. La luna subió más rápido que las otras noches. Demasiado brillante. Demasiado cercana. Sentía su luz atravesarme la piel como una aguja fría. Cada latido del corazón retumbaba en mis oídos, y con cada uno, ese olor metálico se hacía más intenso, más familiar. Salí de la posada mientras el pueblo cerraba sus puertas. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Solo sentí miradas clavadas en la espalda, como si ya me estuvieran despidiendo. El monte estaba vivo. No es una metáfora. Las ramas se movían sin viento. El suelo crujía bajo mis pies como si algo caminara debajo, paralelo a mí.
Avancé siguiendo un sendero apenas visible, marcado por manchas oscuras secas, viejas, repetidas tantas veces que la tierra ya no las absorbía. Entonces lo escuché. No un rugido, no un aullido, un lamento. Profundo, quebrado, humano. Me escondí detrás de un tronco cuando lo vi. El hombre que habían llevado como ofrenda estaba de rodillas, atado a un poste improvisado. Tenía la cara llena de lágrimas, la boca moviéndose en una oración sin sonido. Frente a él, la oscuridad se condensaba, como si el aire se volviera espeso. De ahí emergió. Esta vez lo vi completo. Era enorme, pero no grotesco. Su cuerpo era una mezcla antinatural de fuerza y ruina. Los músculos parecían tensarse como si no encajaran en la piel. El pelaje negro estaba manchado, arrancado en partes, dejando ver carne vieja, cicatrices profundas y símbolos tallados directamente en su cuerpo. No era solo un monstruo. Era un castigo que nunca terminó. El hombre lobo se acercó a la ofrenda, olfateó su rostro y habló con una voz más clara de lo que esperaba. «¿No eras tú?», dijo. «Nunca lo eres». Levantó la cabeza lentamente y miró directo hacia mí. Sentí como algo se encendía en mi pecho. Un dolor agudo. Un reconocimiento. «Pero tú sí», susurró. Salió disparado. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Las ramas me golpeaban la cara, los brazos, las piernas, pero no sentía el dolor. Solo el miedo. Detrás de mí, sus pasos no sonaban como los de un animal, sonaban como los de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Tropecé y caí. El suelo estaba caliente. Mis manos se hundieron en la tierra blanda. Cuando intenté levantarme, lo tenía encima. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler su aliento, denso, cargado de algo antiguo. «Ellos me hicieron», dijo. «Y ahora tú me entiendes». Sus garras se clavaron en mi pecho. No atravesaron la piel. Algo lo detuvo. El hombre lobo retrocedió de golpe, gruñendo, confundido. Yo sentía el pecho arder. Miré hacia abajo y vi marcas oscuras, apareciendo en mi piel símbolos iguales a los del poste del pueblo. «No», murmuró. «No otra vez». Entonces entendí la verdad completa. El pueblo no entregaba personas al azar. Elegía a los que podían soportarlo. A los que, por alguna razón, eran compatibles con la maldición. Yo no había llegado por casualidad. Había sido llamado. El dolor se volvió insoportable. Mis huesos crujieron. Sentí como algo dentro de mí se estiraba, se rompía, se reconstruía. Grité, pero mi voz ya no sonaba igual. El hombre lobo me observaba no con hambre, sino con algo peor. Compasión. «Bienvenido», dijo. «Ahora ya no estarás solo». Cuando la luna alcanzó su punto más alto, ya no podía distinguir dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Y en el pueblo, las campanas comenzaron a sonar antes de tiempo. Cuando desperté, estaba desnudo sobre la tierra fría. El cielo seguía oscuro, pero la luna ya no estaba completa. Algo en mí lo supo de inmediato, la sentí alejarse, como si me arrancaran un órgano invisible. El dolor no era físico, era profundo, interno, como una ausencia. Me incorporé con dificultad. Mis manos temblaban. Tenían restos de sangre seca y no toda era mía. El monte estaba destrozado. Árboles partidos, troncos marcados con garras, el suelo removido como si hubiera pasado una tormenta con intención. El poste donde habían atado al hombre estaba vacío. Solo quedaban jirones de cuerda y manchas oscuras que se perdían entre las raíces. Entonces lo olí. No como antes. No como humano. Ahora distinguía capas. Viejo. Nuevo. Miedo. Culpa. Sangre que no debía estar ahí. Y pueblo. San Isidro del Monte estaba despierto. Caminé hacia él sin pensar, guiado por algo que no era voluntad. Cada paso era seguro. Preciso. Mis sentidos estaban afilados de una forma aterradora. Escuchaba conversaciones a cientos de metros, corazones acelerados detrás de paredes cerradas, respiraciones contenidas. Cuando crucé el límite del monte, alguien gritó. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Las puertas se cerraron de golpe. Las luces se apagaron. La campana empezó a sonar de forma errática, como si alguien la tocara desesperadamente. No todavía, decía una voz. No le toca. Me vi reflejado en una ventana rota. Y supe que ya no podía fingir. Mis ojos brillaban con un tono amarillento. Mi rostro seguía siendo el mío, pero no del todo. Las venas marcadas, la mandíbula más pronunciada, los dientes demasiado largos. En mi pecho, los símbolos ardían como cicatrices recientes. La mujer de la posada salió al centro de la calle. No huyó. Me miró con una mezcla de alivio y terror. «Fallamos», dijo. «Fallamos otra vez». El tendero apareció detrás de ella, temblando. «No era el trato», susurró.
Él era uno, no dos. Y entonces lo entendí completamente. El hombre lobo original no era el castigo. Era el contenedor. Un solo cuerpo para algo que quería expandirse. Yo no había sido elegido para morir. Había sido elegido para dividir la carga. Sentí el impulso. No una orden, una necesidad. Mi cuerpo reaccionó solo. Mis músculos se tensaron, mis sentidos se dispararon. Escuché un corazón en particular, latiendo más rápido que los demás. Culpa. Corrí. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo recuerdo el impacto. El grito. El peso de un cuerpo contra el suelo. Cuando recuperé el control, tenía al tendero bajo mis manos. Sus ojos abiertos, llenos de pánico. Tú los elegías, dije con una voz que no reconocí. Tú decidías quién vivía una luna más. Lloró. Asintió. No se defendió. Eso fue lo peor. Cuando me aparté, ya no respiraba. El pueblo no gritó. No se movió. Nadie intentó detenerme, porque sabían lo que significaba. La campana se rompió sola. El sonido metálico se apagó para siempre. Sentí una presencia detrás de mí. Él, el primero, estaba de pie, a unos metros, observándome. Su forma era más estable ahora, menos rota. Sus ojos ya no mostraban rabia sino cansancio. Ahora lo sabes, dijo. No hay vuelta atrás. ¿Esto no se detiene? Pregunté. Negó lentamente. Solo cambia de manos. Miré el pueblo. Las casas. La gente escondida. Los niños que nunca salían. Las generaciones alimentando algo que nunca se iba. Entonces hay que cambiar el trato, dije. Sonrió por primera vez. Una sonrisa triste. Eso pensé yo hace muchos años. La luna volvió a elevarse. Y esta vez, no sentí miedo. Sentí hambre. La luna iluminaba San Isidro del Monte como si quisiera exponer cada secreto, cada cicatriz de piedra y madera. Caminé por las calles vacías, sintiendo cómo el cambio en mí no era solo físico. Mis sentidos captaban cada latido, cada respiración contenida, cada miedo oculto. Era como si la maldición hubiera abierto una puerta dentro de mí, y todo lo que antes era humano ahora estaba mezclado con algo primitivo, hambriento, despiadado. El pueblo se reunió en la plaza. No se atrevieron a acercarse demasiado. Sabían que yo ya no era el mismo. Que ahora yo también podía decidir quién sobrevivía una luna más. Sus miradas suplicaban misericordia, pero también aceptaban lo inevitable. El aire olía a tierra, a miedo y a algo más antiguo que la historia misma de San Isidro. La sangre que mantenía vivo el pacto. Escuché un ruido detrás de mí. El hombre lobo original, el contenedor, apareció. Su figura era más estable, completa, pero sus ojos reflejaban años de dolor y resignación. Se acercó, caminando con cuidado, y su voz sonó como un eco de 1000 susurros. Ahora eres tú quien camina entre ellos, dijo. Aprende rápido. Ellos sienten miedo pero el hambre nunca miente. Sentí un impulso irresistible. No podía ignorarlo. La primera víctima salió corriendo, un joven que intentó esconderse en una casa. Sus pasos eran torpes, desesperados. Lo perseguí. Mis sentidos guiaban cada movimiento, cada respiración. Su miedo era palpable, un alimento invisible que me llenaba de fuerza y claridad. Lo alcancé antes de que llegara a la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. No hubo gritos, solo un silencio absoluto cuando el contacto se hizo. Su cuerpo se congeló bajo mis manos, y sentí como algo dentro de mí lo absorbía. No era humano, no completamente era el pacto, la maldición, el ciclo que nunca terminaba. Cuando me aparté, su cuerpo yacía vacío de vida, pero no desapareció. Su esencia quedó marcada en el pueblo, como una advertencia para los demás. Los aldeanos empezaron a entenderlo. Miradas que imploraban, susurros que pedían clemencia pero sabían que no podían intervenir. El que elegía ahora era yo. El aire se volvió pesado, casi sólido, como si toda la maldición respirara conmigo. Y entonces sentí otro movimiento. El hombre lobo original dio un paso adelante, su rostro sombrío y sabio. No es suficiente con sobrevivir, dijo. Debes imponer el miedo. Alimentarlo. Si dudas morirás como ellos. La noche avanzaba, y el hambre se intensificaba. Podía sentir cada cuerpo, cada corazón, cada secreto. El pueblo ya no me veía como humano. No, ahora yo era el contenedor, el juez, el verdugo, el guardián del pacto. Los primeros rayos de luna menguante se filtraron entre las montañas y los árboles torcidos. Con cada uno, mi poder crecía, y la línea entre humano y monstruo desaparecía. Sentí la transformación final, el cambio que consolidaba todo. Mis dientes, garras, sentidos, fuerza, mente todo en equilibrio con la maldición.
La historia del hombre lobo del pueblo no terminaba en mí, sino que continuaba a través de mí. El pueblo estaba en silencio. Ni un solo movimiento. Cada sombra, cada ventana, cada grieta en la madera, esperaba. Sabían que yo decidía su destino. Sentí sus vidas vibrando bajo la piel, su miedo alimentando mi fuerza, la maldición extendiéndose más allá de lo imaginable. Y entonces lo supe. No era yo quien estaba cazando. Era el pueblo el que me alimentaba. Era el pacto el que gobernaba. Y la historia no terminaría nunca. Nunca. El hombre lobo original desapareció en la penumbra del monte. Y yo me quedé solo, en la plaza, mirando a los aldeanos. La luna llena iluminaba mi rostro o lo que quedaba de él. Mis ojos amarillos brillaban, llenos de hambre, de poder y de siglos de secretos antiguos que no pertenecían a ningún ser humano. Un grito rompió el silencio. No era un grito de terror. Era un grito de aceptación. Y de terror absoluto. Uno a uno, los aldeanos se arrodillaron, sabiendo que ahora yo era su juez, su protector y su monstruo. Y mientras la luna recorría el cielo, sonó la campana del pueblo una vez más. No para anunciar la hora, sino para sellar un destino que ya no podía cambiar. El hombre lobo que aparecía en el pueblo ya no era solo él. Ahora también era yo. Y así, el ciclo continuaría, eterno, oscuro, imparable. San Isidro del Monte no volvió a ser un pueblo olvidado. Se convirtió en una sombra del terror, un lugar donde nadie podía escapar. Ni siquiera la luna podía iluminar lo que se escondía detrás de mis ojos. Porque yo ahora era la noche, el hambre, el juicio, el hombre lobo. Y nadie nunca volvería a salir de ahí igual.